Buenas noches, estimadas y estimados docentes. Gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias por acompañarnos en este webinar organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio y la Dirección General de Educación Básica Regular, con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esta noche vamos a abordar el tema cómo implementar la educación sexual integral en la modalidad a distancia. Mi nombre es Alejandra del Río Cisniegas, soy psicóloga y especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio y los voy a acompañar a lo largo del webinar en esta moderación. Agradecemos a las y los docentes que hoy nos acompañan desde distintas zonas del Perú. Reciban el reconocimiento a nombre del Ministerio de Educación por el trabajo que vienen realizando en beneficio de los niños, niñas y adolescentes del país. Agradecemos por su interés, por seguir creciendo, por poder participar en estos espacios virtuales de aprendizaje para trabajar de la mano con las familias, con los estudiantes en el rol que tienen en la educación a distancia. Para conversar sobre este tema, el día de hoy me acompaña Ángela Sebastiani, María Fernanda Torres y Víctor Vázquez. Ángela Sebastiani, actualmente consultora del Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia de UNICEF, aquí en Perú. Ella es psicóloga con estudios de maestría y doctorado en salud pública y posgrado en salud adolescente y orientadora en sexualidad humana. Ha sido docente también de la PUC para cursos relacionados a la temática de sexualidad humana, con amplia trayectoria en diseño, desarrollo y evaluación de programas relacionados a la ESI. María Fernanda Torres brinda asistencia técnica al Ministerio de Educación en relación al enfoque de igualdad de géneros y en la educación sexual integral, gracias al apoyo del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, UNFPA, en Perú. Es comunicadora para el desarrollo por la PUC, con varios años de experiencia en proyectos de educación. También está con nosotros Víctor Vázquez. Él es especialista de tutoría y orientación educativa de la DIGEVER en relación con la línea de educación sexual integral, ESI. Es psicólogo, psicoterapeuta y con estudios de maestría en psicología de la salud, con experiencia en docencia y capacitación en temas de sexualidad. Les doy la bienvenida y les pido por favor primero a Ángela, luego Mafer y luego a Víctor que puedan también darnos sus saludos de bienvenida. Antes que nada, buenas noches, gracias por estar aquí, gracias a UNICEF que me invitó y al Ministerio por su gentileza y con mucho gusto de saludar a tan distinguidos colegas y docentes presentes. Gracias, Ángela. Buenas noches con todas las personas que nos siguen el día. Muchas gracias al Ministerio de Educación por esta invitación para dialogar de un tema tan importante como es la educación integral. Gracias. Buenas noches con todos y todas. Muy contento de estar aquí con todo el equipo reunido para conversar y compartir esta noche con cada uno de ustedes y sacar al máximo el provecho de este espacio. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es importante entonces que reconozcamos que estamos ante un contexto de emergencia sanitaria que a la vez también ha evidenciado otras problemáticas, ¿no? Por ejemplo, como la violencia sexual, la trata de personas, violencia cibernética, que afecta el bienestar y el desarrollo de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Por ello es importante continuar implementando la educación sexual integral desde la modalidad a distancia. En este sentido, entonces, le pido por favor a Víctor que a manera de introducción nos pueda compartir desde el trabajo que se viene desarrollando en el Ministerio de Educación, cuál es el marco sobre el que se implementa la ESI en la modalidad a distancia. Gracias, Alejandra, por la pregunta. Estoy justo compartiendo pantalla, ¿no? Para poder tener como referencia lo que vamos a ir trabajando. Entonces, antes de responder la pregunta justamente sobre el marco en que se sustenta
la educación sexual integral, primero es importante aclarar algunos términos y unificar algunos conceptos, ¿no? Y justamente el primer concepto, el primer término que nos reúne a todos y todas aquí es justamente qué es la educación sexual integral. Entonces, lo que yo quiero mostrarles y lo que ustedes están viendo en la pantalla es justamente la definición que sostiene nuestro Currículo Nacional de Educación Básica. Nuestro currículo contiene una definición de educación sexual integral que justamente nos plantea que es un espacio de enseñanza, aprendizaje continuo, en donde se van a desarrollar una serie de recursos, una serie de valores, conocimientos, actitudes, habilidades, ¿no? Que le van a permitir a las y los estudiantes de todos los niveles justamente tomar decisiones adecuadas, decisiones acertadas, valorar su cuerpo, establecer relaciones interpersonales saludables, armoniosas, en igualdad, y a la vez también pues va a prevenir situaciones de riesgo, situaciones adversas que pudieran estar afectando el bienestar o el desarrollo integral de las y los estudiantes. Entonces, esta es la definición que plantea el currículo, y también esta definición está reforzada por la propuesta que también hace nuestro proyecto educativo nacional al 2036. Recordemos que en el contexto de emergencia, ¿no? se ha elaborado justamente el decreto supremo en donde se aprueba el proyecto educativo nacional y que también contiene la educación sexual integral. Y justamente el PEN al 2036 señala que la educación sexual integral lo que busca es que las y los estudiantes puedan conocer, cuidar, valorar, hacer respetar su cuerpo, tomar decisiones informadas. Miren también la importancia de la toma de decisiones, de la autonomía progresiva, la formación de valores, como por ejemplo la justicia, la igualdad, la solidaridad. Entonces la ESI también aporta al desarrollo de una serie de valores, a establecer relaciones interpersonales democráticas, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y libres de violencia. Entonces, en eso también aporta la ESI, y obviamente, como les comentaba, la última parte que dice también supone prepararlos para prevenir situaciones adversas, ¿no? Que pudieran afectar su bienestar, como son las que tú has dicho, Alejandra, ¿no? Que es el contexto problemático en que la ESI puede aportar. Entonces, teniendo en consideración estos elementos, ante la pregunta que planteas es justamente cuál es el marco. Entonces, el marco normativo, si bien es bastante amplio, ¿no? Que va desde nuestra constitución política, ¿no? Que habla de derechos fundamentales que tenemos como personas, como el derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho a la integridad, el derecho a vivir libre de violencia, ¿no? El derecho a la educación. Y justamente la ESI, entonces, al ser un derecho humano, habilita que las y los estudiantes puedan también acceder y gozar de otros derechos. La ESI también se encuentra sustentada en diferentes normativas, como por ejemplo leyes, como por ejemplo la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ¿no? La ley que promueve la reinserción por embarazo, o políticas nacionales, como la Política Nacional de Igualdad de Género, por ejemplo, y planes, por ejemplo, el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente. Entonces, hay una serie de marcos normativos a nivel nacional que sustenta la ESI, pero para un poco centrarnos en el sector educativo, nosotros podemos visibilizar que hay tres normativas que nos van a sustentar la ESI. La primera, nuestro currículo, obviamente, en donde contiene la implementación de la ESI, ¿no? Incluso nuestro currículo en el glosario habla de una serie de definiciones, una serie de términos que son importantes para quienes implementamos la ESI. Nuestro currículo habla justamente de términos como sexo, género, orientación sexual, sexualidad, igualdad de género, y las define. Está el PEN, que es el marco orientador de la educación que queremos, y justamente en esa educación que queremos se plantea que hay 4 propósitos fundamentales, siendo uno de los propósitos el bienestar socioemocional. Y la ESI contribuye, la educación sexual integral, ESI, contribuye al bienestar socioemocional de las y los estudiantes. Y por último, nuestra resolución viceministerial 093, que es la que brinda las orientaciones pedagógicas para implementar el servicio educativo en educación a distancia, en la modalidad a distancia, y que nos plantea que lo más importante en este contexto es el bienestar de las y los estudiantes. ¿Ok? Para terminar, sí, igual desde el Ministerio nosotros hemos elaborado una serie de recursos, ¿no? Que están en nuestra página de Somos... en la página web, en la web de Aprendo en Casa, en la sección de familias, y específicamente en el botón de Somos Familia que está resaltado, en donde van a poder encontrar una serie de materiales vinculados a la ESI, ¿no? Que
pueden encontrar videos, cartillas, infografías, artículos, y próximamente también estamos ya terminando la elaboración de un documento orientador, ¿no?, que permita justamente cómo implementar la ESI en la educación a distancia dirigido a las y los docentes. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Víctor, por la información que nos has dado en referencia al marco y algunos recursos que se pueden encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa. A partir de este marco, entonces, que hemos considerado, les comento la dinámica de este webinar. Vamos a tener 4 bloques. En el primer bloque vamos a conversar por qué implementar la educación sexual integral, la ESI, en este contexto. En el bloque número 2 conversaremos qué características presenta la educación sexual integral. En un tercer bloque hablaremos sobre cómo implementar la ESI desde la tutoría y orientación educativa en la modalidad de educación a distancia. Y un último bloque conversaremos acerca de las preguntas o inquietudes que puedan tener ustedes, que pueden ir colocándolas en los comentarios en el chat de la transmisión en vivo. Continuamos entonces con nuestro webinar con la primera pregunta. Le voy a pedir a Ángela que por favor inicie con la respuesta al bloque número 1. ¿Por qué implementar la educación sexual integral, la ESI, en este contexto? Bien, yo voy a pedir permiso, voy a compartir pantalla para contestar a esta interesante pregunta y desafiante pregunta. Déjenme ver. Listo. Y ponemos acá. Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar es que la educación de la sexualidad se ha dado siempre, ¿no? A través de las familias, de la sociedad, etc. De lo que se trata ahora es de dar una educación sexual integral basada en un currículum. Entonces, si vemos la lámina y ponemos en el centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, vemos que hay interacción sobre temas relativos a la sexualidad en el hogar, en el ambiente escolar y entre pares y amigos, pero también con la familia extendida, en el ambiente del barrio, con otros niños, y si seguimos subiendo a nivel de los gobiernos, de la organización comunitaria, de las expresiones espirituales o religiosas, y si seguimos subiendo de los sistemas políticos, los sistemas de salud, educación, etc. A su vez, la educación de la sexualidad es influida por 3 elementos básicos. El primero es la dimensión temporal, es decir, no es lo mismo la educación sexual que reciben ahora los niños que la que recibimos nosotros o nuestros abuelos. También influye el medio natural. No es lo mismo la forma como se vive la sexualidad, la expresión corporal, etcétera, según la región o el clima donde vivamos. Y por último, el desarrollo histórico, es decir, no es lo mismo cómo se vive la sexualidad acá, en el aquí y en el ahora, que por ejemplo en el Medio Oriente o en Asia, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que la sexualidad está permanentemente en cambio, en evolución, en aprendizaje. ¿Qué ha pasado con el COVID? Bueno, lo primero es que se ha ocasionado una crisis del cuidado y el autocuidado. Esto significa, por ejemplo, que para las mujeres ha representado un mayor peso, ¿no?, en el cuidado dentro del hogar. Por otro lado, se ha evidenciado la necesidad de empatía, de solidaridad, de ponerse en el lugar del otro, en lo que necesita el otro. También hemos observado que hay desigualdades de acceso y uso de recursos. O sea, no todos nuestros adolescentes, no todos nuestros niños, ni siquiera todos nuestros docentes tienen acceso al internet, a una computadora, a un celular, etc. Y eso nos plantea un serio desafío. Y como les decía, las desigualdades asociadas a los roles de género se han hecho más evidentes y por eso es importante que las responsabilidades las compartamos hombres y mujeres. Déjenme ver la siguiente. Como educadores, entonces,
tenemos roles y responsabilidades para apoyar el desarrollo integral de las y los estudiantes, tal como explicaba al inicio Víctor, porque la sexualidad es un eje fundamental de la persona. Tiene que ver con nuestra identidad. Responde la pregunta, ¿quién soy? La segunda pregunta que responde la sexualidad es ¿cómo soy? Y abarca nuestro pensamiento crítico y ético. ¿Qué tipo de decisiones tomamos? ¿Cómo tomamos decisiones? Y en tercer lugar, tiene que ver con el relacionamiento y el bienestar, es decir, qué quiero y qué hago en función a mis afectos, a lo que me gusta, a lo que no me gusta, etc. Por lo tanto, la sexualidad está presente desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto, la sexualidad también es factible de ser educada a lo largo de toda nuestra vida. Nadie nació sabiendo. Todos vamos aprendiendo en el camino. Y en la medida en que compartamos, conversemos, vamos a aprender y a fortalecer nuestras capacidades. Un elemento importante que ya lo resaltó Víctor, pero lo quiero reforzar, es el respaldo legal y normativo que tiene la implementación de la ESI en el Perú. Existe a nivel nacional por lo menos 50 instrumentos, algunos tan antiguos como la Ley de Política de Población de los años 80, otros mucho más nuevos, entre leyes, normas y planes, incluyendo el Proyecto Educativo Nacional. Adicionalmente, el Perú cuenta con lineamientos de ESI, lineamientos para la educación sexual integral, vigentes desde el 2008, que se ha trabajado durante el 2019 su actualización y que se espera se aprueben en el 2020. Y hasta ahí llegué. Déjenme ver, porque eso ya es de la siguiente pregunta. Acá. Muchas gracias, Ángela, por tu presentación. Ahora le voy a pedir a Mafer que pueda respondernos la misma pregunta. ¿Por qué implementar la educación sexual integral, Mafer, en este contexto? Muchas gracias, Alejandra, por tu pregunta. Víctor, ¿me podrían apoyar con la presentación? Como hemos estado escuchando, hay múltiples razones para la educación sexual integral. Entre ellas yo quisiera resaltar algunas adicionales a las que ya ha ido mencionando Ángela, ¿no? Tenemos diversos mitos que existen en la educación sexual integral. Justamente UNFPA Perú, por ejemplo, tiene una discusión acerca de cuáles son estos mitos, ¿no? La educación integral justamente nos va a servir para promover el pensamiento crítico y estos mitos, y algunos de ellos son, por ejemplo, el que interfiere en la educación que las familias, las madres y padres brindan a sus hijas e hijos, cuando no es así, sino la escuela brinda la educación integral porque es un derecho, y la información con la que pueda darse también en las familias y con la que debería darse también en las familias, ¿no? La educación sexual, otro mito es que promueve las sexuales a temprana edad, cuando es todo lo contrario. Invita a la educación sexual integral a tomar decisiones responsables que sean afines a los proyectos de vida de cada uno de los estudiantes, ¿no? Implica también hablar solo de sexo de las y los estudiantes, totalmente falso, ¿no? La sexualidad es mucho más amplia, abarca muchas cosas, solamente hablar de sexo, lo ha ido mencionando Ángela, tiene diferentes dimensiones, ¿no? No solo la que esté referida al sexo únicamente. También existe otro que dice que, por ejemplo, la educación sexual puede dar la inocencia de niñas y niños, cuando también es todo lo contrario. La educación sexual más bien previene riesgos como los abusos sexuales a niños y adolescentes, y el brindarles esta información para poder reconocer cuando son víctimas de un abuso sexual es sumamente importante, y es por esto que se debe implementar la educación sexual integral. Entonces vemos que este tipo de afirmaciones que ustedes pueden ver en pantalla son mitos justamente, ya que la ESI promueve en realidad habilidades, valores, conocimientos y actitudes en nuestros estudiantes que puedan vivenciar su sexualidad de una manera integral, plena, responsable, de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez.
Es necesario también recordar que la educación sexual es un derecho humano en sí mismo, a la vez habilita otros derechos. Con la educación sexual habilitamos derechos como el derecho a la educación, damos el derecho también a recibir una educación sexual integral, también damos el derecho a la salud, el derecho a la integridad, a la identidad de cada uno de nuestros estudiantes, al libre desarrollo y bienestar, a la libertad, a la igualdad principalmente, a la no discriminación y a los de violencia, tanto en la escuela como fuera de ella, en sus hogares también y en todos los espacios en los que se desarrollen para que puedan desarrollar plenamente. La educación sexual integral también con la construcción de la ciudadanía, nos brinda la oportunidad de que nuestros estudiantes se conviertan en ciudadanos que contribuyan al bien común, que contribuyan en las problemáticas que estamos viviendo como sociedad. Entonces, contribuye con la construcción de la ciudadanía y también nos da una excelente oportunidad en este contexto en el que las y los estudiantes están en casa, están con sus familias, están llevando la educación. Es una gran oportunidad para que puedan conversar con sus familias acerca de estos temas, para que puedan hablar de sexualidad con sus familias, para que el Ministerio de Educación pueda compartir información y se pueda compartir también en familia, ¿no? Entonces es importante y es una excelente oportunidad. Siguiente, por favor. La educación sexual integral también se debe implementar porque justamente previene diversas problemáticas. Aquí me gustaría señalar en el contexto en el que estamos actualmente, y lo Alejandra al momento de empezar este webinar, problemáticas graves que atravesamos como país, ¿no? Aquí yo tengo algunas bastante dolorosas que nos dicen que 817 casos, ha habido 817 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes solamente hasta agosto de este año. Actualmente todos somos testigos de los casos sexual grupal, incluso tan alarmantes y que nos están tocando como sociedad y nos están enrostrando como la violencia sexual ha sido tan naturalizada en nuestro país y en nuestra sociedad. También tenemos 9.631 casos de violencia contra mujeres, de las cuales más de 2.500 son de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. Estas cifras también a julio del 2020, lamentablemente las cifras están incrementando. Tenemos también 30 casos de ciberacoso y casos de acoso sexual por las redes sociales. Esto también es muy frecuente porque las y los están conectándose a internet, están formando grupos, están participando en las redes sociales muy constantemente. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchos riesgos virtuales a los que se enfrentan en este momento. Tenemos también que tenemos una cifra de 12 puntos de adolescentes entre 15 y 19 años que estuvieron embarazados en nuestro país según la ENDES 2018. Estos son rurales, llegando a un 22.7%, y en región de Loreto, en la selva, se agrava un 32%. O sea, cifras que lamentablemente no han bajado todo. Tenemos que la carga doméstica o el trabajo doméstico, cuidado en los hogares, es mucho mayor para las mujeres que para los hombres. Esto en la pandemia también se ha agudizado y se ha visibilizado muchísimo más. Tenemos también que desde el 2013 este año se han registrado 565 casos de violencia escolar sexual, el bullying homofóbico. Entonces, existe violencia, existe el embarazo adolescente y son problemáticas muy, muy críticas a las que tenemos que hacer frente con una educación sexual integral. Entonces, seguir trabajando la educación sexual integral, se presenta una oportunidad para hablar de estos temas ahora en familia, y le hablamos a las docentes y a los docentes que están escuchándonos en este momento y cómo podemos contribuir nosotros a enfrentar estas problemáticas. Ya lo ha ido mencionando Víctor, tenemos la sección como familia en Aprendo en Casa, tenemos también varios recursos al Perú Educa, y bueno, principalmente en la sección seguridad y protección en Somos Familia, en Aprendo en Casa, hay diversos que también hablan de estos temas y nos presentan recursos para poder
nuestros estudiantes. Hasta ahí comentaba yo. Gracias. Muchísimas gracias a ambas por responder esa primera pregunta. Creo que nos han dado datos bastante interesantes, cifras que nos hacen repensar, que nos hacen reflexionar. Antes de ingresar a nuestro segundo bloque, quiero aprovechar para mandar algunos saludos porque vemos que hay personas, hay docentes, hay directivos, hay padres de familia que nos están acompañando desde distintos lugares del Perú. Por ejemplo, desde Cusco, desde Puno, de Cajatambo también, desde Huamachuco, desde Ucayali, Chanchamayo, desde Laujel Yauli, desde la región Pasco también, y puedo mencionar algunos otros más, ¿no? Quisiera también compartirles algunos comentarios que veo que también ya nos están llevando a reflexionar sobre este tema de educación sexual integral. Por ejemplo, Rómulo Eduardo Álvarez Flores nos menciona: comparto como docente que tener en cuenta el pensamiento crítico y ético, ¿no? Es importante también cuando estamos trabajando en el tema de educación sexual integral considerar ello, ¿no? El pensamiento crítico, pero también la ética durante toda la labor docente. Muchas gracias por la información que nos van compartiendo. Judy Jess nos dice también: impresionantes los datos, conociendo el contexto podemos ser parte de las soluciones. Así es, muchas gracias, Judy. Justamente por eso es que también compartimos la información de este webinar. Continuamos entonces con nuestro bloque número 2 y le pido ahora a María Fernanda que pueda iniciar con la respuesta: ¿qué características presenta la educación sexual integral? Mafer, por favor. Gracias, Alejandra. Para continuar hablando de educación sexual integral y de qué características presenta, me gustaría que pasemos a la parte de hacer nuestras características como educación sexual integral, ¿no? La educación sexual es justamente, como su nombre lo dice, integral, progresiva, científica, participativa, formativa, preventiva y promocional. ¿Qué quiere decir cada una de estas características? Entonces, con la característica de integral, ¿no? ¿Por qué es la educación sexual integral? Porque aborda la educación sexual según la etapa de desarrollo del ser humano, las diferentes dimensiones de la sexualidad. Como ya en algún momento ha ido contando un poco Ángela, tenemos diferentes dimensiones: la biológica, ¿no? La socioafectiva, la dimensión histórica, la dimensión cultural y la dimensión ética. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Desde la articulación de múltiples enfoques, no solamente habla de las dimensiones que tiene la sexualidad, sino que hay que conjugarla con los enfoques de nuestro currículum: el enfoque de igualdad de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de interculturalidad, el enfoque también de inclusión o de atención a la diversidad, ¿no? Entonces, se puede abordar la expresión y empática de los afectos, el autocuidado del cuerpo y la salud, los cambios psicosociales, biopsicosociales en las diferentes etapas del desarrollo humano, pero además podemos hablar de muchos otros temas como la prevención de la violencia sexual contra niños y adolescentes, el tema del consentimiento, los del amor romántico, por ejemplo, la igualdad género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los derechos humanos a la sexualidad y diversos otros temas. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que la educación sexual integral va mucho más allá de solamente hablar de sexo, sino que tiene diferentes dimensiones que se pueden trabajar con las y los estudiantes. Además, científica también la educación sexual integral, porque es de la evidencia generada a partir de diversas ciencias, a partir de investigaciones en educación, en sociología, en biología, en medicina, también en antropología y muchas otras ciencias que la componen, es decir, se basa en evidencias también. Resulta fundamental que ustedes como docentes continuamente tengan sus competencias en relación a los avances de la ESI y actualicen también los conocimientos en base a los avances que se van teniendo sobre la ESI. La ESI también es progresiva. La siguiente, por favor. Es progresiva porque se contextualiza
acuerdo a las características, necesidades y demandas en las diferentes etapas del desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? La ESI se da a lo largo de la vida, es inherente a la sexualidad a cada uno de los seres humanos. Se da desde el nacimiento a lo largo de la vida hasta que son niñas, niños, adolescentes, adultos. La ESI va abarcando alrededor de toda nuestra vida. Entonces, en ese sentido, la implementación de la educación sexual integral, como en sus contenidos, proceso de acompañamiento que hacemos como docentes, según el nivel, ¿no? Hay ciertos contenidos que son para inicial, ciertos contenidos que son para primaria y ciertos contenidos que son para secundaria. Y todos van avanzando progresivamente, uno va aprendiendo, es un aprendizaje que no termina, ¿no? Y la educación sexual integral, cada cosa que vamos actualizando y viendo constantemente debemos incorporarla, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, que es progresivo de acuerdo a la edad, a la madurez y a otros componentes de cada uno de los estudiantes, pero no implica que porque esté en inicial no tocarlo, ¿no? Se toca, pero con ciertos contenidos. Siempre es importante empezar con los temas del cuidado del cuerpo, sobre todo por lo que ya mencionaba, la prevención de los casos de abuso sexual, ¿no? Es sumamente importante. La ESI también es participativa porque promueve el involucramiento de toda la comunidad educativa, es decir, desde docentes, directivos, desde las padres de familia, las familias, los mismos estudiantes, el personal administrativo, todos deben estar involucrados en su planificación, implementación, monitoreo y evaluación en todos los momentos que nosotros estamos planificando y la ESI. Esto implica que las docentes consideren las expectativas, los intereses y necesidades de los estudiantes, pero no solamente de ellos, sino también de sus familias y de la comunidad en la que se encuentran. La implementación de la educación sexual integral se adecue a sus necesidades y se adecue también a cada una de sus intereses en particular. Para esto pueden aplicar grupales, mediante plataformas virtuales, en este contexto, depende de la conexión también, pueden aplicar algunos cuestionarios de conocimientos, actitudes o intereses para identificar también saberes previos de cada una de las comunidades acerca de estos temas, realizar algunas jornadas de trabajo con estudiantes y familias, reportes, brindar información continua a las familias, las acciones que se han planificado, de repente hay acciones de prevención del adolescente en alguna escuela, entonces todo eso siempre conversado también con las familias. Se pueden realizar en entrevistas o grupos focales, es para saber la percepción de la satisfacción de las familias y de las acerca de los temas que se están trabajando y cómo se puede mejorar, ¿no? Entonces, es sumamente participativa la ESI. Y pasamos a la siguiente, tiene un carácter formativo. También la educación sexual integral, por lo general asociamos la prevención de los riesgos, como el embarazo a temprana edad, o las infecciones de transmisión sexual, o los casos de abuso sexual. Es importante saber que también es formativa y reconocer que tiene una acción positiva que forma a las y los estudiantes para que desarrollen sus habilidades socioafectivas, sus principios éticos, el pensamiento crítico, y su comportamiento justamente se base en el respeto a los derechos humanos, en garantizar derechos humanos, los principios éticos, para que puedan haber relaciones armoniosas, afectivas, equitativas también, puedan vivir en escuelas libres de violencia, en todos sus contextos, ¿no? Luego se ha comentado también que la ESI tiene una característica preventiva, que ya lo he ido mencionando, también algunas de estas características, entonces lo voy a un poco más rápido, pero es importante que tomemos en cuenta que diversos temas para trabajar la ESI, como las infecciones de transmisión sexual, como la prevención del embarazo adolescente, bullying basado en la orientación sexual, los temas frecuentes actualmente de acoso cibernético, de grooming, de sextorsión o ciberacoso. Las familias tenemos que estar muy atentas a cómo están interactuando las chicas y los chicos en redes sociales, porque también hay muchos riesgos en las redes sociales actualmente.
Y por último, quiero mencionar que la ESI tiene un carácter nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que la ESI tiene que alcanzar objetivos propuestos. Solo se debe abordar con las y los estudiantes, sino que ir más allá, buscar promover el involucramiento activo y el fortalecimiento de las competencias de todos los actores de la educativa, ¿no? Como ya lo hemos ido mencionando, de las familias, de los tutores, de los docentes tutores, de todos los docentes, también de los directivos, de los auxiliares, psicólogos, de los líderes y sabios locales, también de los pueblos originarios. Es decir, toda la comunidad educativa tiene que estar en promocionar la ESI para que pueda tener también efectos y para que pueda realmente enfrentarse a las problemáticas que he estado mencionando anteriormente. Gracias. Muchas gracias, Mafer. Ella nos ha compartido algunas características que tiene la ESI, por ejemplo, que es integral, que es formativa, que es científica, que es progresiva. Y en este sentido vamos a también continuar con otras características que nos va a mencionar Ángela, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir algunos comentarios que estamos viendo con ustedes. Por ejemplo, Carlos Ucañán nos dice, es importante el trabajo desde la escuela y el hogar para que las niñas y niños conozcan sus derechos sexuales y aprendan también a cuidarse, ¿no? Igual estamos recibiendo saludos desde algunas zonas como Chepén, La Libertad, desde Arequipa, desde Huancavelica, Ica, desde Tacna. Incluso nos están enviando también saludos a algunas instituciones educativas que nos acompañan, el SEBA Miguel Grau, Abancay, la IE 127, La Faja, La Florida, en Cajamarca. Está con nosotros también la IE 431, Pueblo Nuevo, desde Chincha. Les agradecemos por acompañarnos esta noche a todas y todos. Muchas gracias. Continuamos, por favor, Ángela, con la misma pregunta. ¿Qué características presenta la educación sexual integral? Ok, nuevamente voy a compartir, son un par de láminas que creo que van a ayudar a darnos una idea más precisa, ¿no? Entonces, la primera cosa es que a pesar que la ESI se articula con todos los enfoques transversales, como a todos los aprendizajes y competencias del currículum, tiene particular afinidad con los 4 que voy a mencionar. El primero tiene que ver con el enfoque de igualdad de género. A través de este enfoque nosotros promovemos el pensamiento crítico y el diálogo para poder cuestionar actitudes que sean prejuiciosas o sexistas. Acá al ladito ustedes ven una lámina de ONU Mujeres donde menciona las palabras con las que más se definen a los hombres y a las mujeres. Bueno, eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Nuestras características no tienen por qué estar asociadas al hecho de ser hombre o ser mujer. Debemos tener características por el hecho de ser personas, ojalá todas íntegras, honestas, etc. También este enfoque promueve un trato igualitario entre niños y niñas y adolescentes de ambos sexos. También trabaja con la prevención de formas de violencia asociadas al tema de género, y también tiene que ver este enfoque con la inclusión y la no discriminación, especialmente cuando trabajamos el bullying o la burla o la violencia agresiva dentro de las escuelas. Por otro lado está el enfoque de derechos. Este enfoque nos ayuda a reconocer los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas, de acuerdo a cada etapa de desarrollo de nuestros estudiantes. También nos ayuda a reflexionar sobre estos derechos y a cómo los ejercemos y en qué momentos son vulnerados. Y también contribuye a la activa, repito, participación de las y los estudiantes en la defensa de sus derechos. El enfoque intercultural, por otro lado, que considero importantísimo, tiene que ver primero con promover un trato igualitario, sin ningún tipo de discriminación, pero además el reconocimiento y la valoración de los saberes locales y culturales
en cada una de las regiones que componen este maravilloso territorio que es el Perú, y cómo cada cultura va construyendo y sumando a una sociedad más justa, equitativa y solidaria, ¿no? Por último, el enfoque inclusivo tiene que ver con el respeto y valoración de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía progresiva de nosotros a medida que crecemos y tiene que ver con el derecho a la educación de todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación, en particular adolescentes que tienen alguna discapacidad, a los cuales es momento de reconocer que también la sexualidad forma parte de ellos, ¿no? Y no negarla como ocurre muchas veces. Por otro lado, ¿cómo se articula el tema de la educación sexual? Fíjense, hace años el enfoque era, hay determinados temas que se tocan a determinada edad. Y generalmente el último año de secundaria era donde se acudía a las organizaciones para pedir que les hablen de sexualidad o de métodos, de lo que fuera. La evolución de la educación, la evolución en un enfoque por competencias, nos muestra que en realidad la educación es un proceso continuo, ¿no? Que se da desde el nacimiento hasta que morimos, pero que en la escuela abarca inicial, primaria y secundaria, lo cual está considerado en nuestro currículum como una serie de competencias que son progresivas, que no hay ninguna interrupción, se da desde inicial hasta que sale, ¿no? Con información, habilidades y competencias cada vez más complejas para resolver situaciones de la vida cotidiana. Entonces, en inicial está en el área de personal social, en primaria en el área de personal social y tutoría, y en secundaria en tutoría y también en las áreas que he mencionado. Ahora, dentro del Currículum Nacional de Educación Básica, se menciona específicamente en la primera, que es construye su identidad, que incluye la autovaloración, la regulación de emociones, el pensamiento crítico y ético y el cuidado y autocuidado relativo a la sexualidad. Pero también se relaciona con la competencia 2, que tiene que ver con que se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, porque, claro, el cuerpo es nuestro primer territorio, entonces no es que el cerebro estudie por un lado y el cuerpo por otro, somos un ente completo, ¿no? En la competencia 3 asume una vida saludable, en la 4 interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, y en las 15 y 16, que son convive y participa democráticamente, que tiene que ver con esto de la equidad de género y la promoción de derechos, y también construye interpretaciones históricas justamente para analizar cómo la sexualidad ha ido evolucionando y evolucionará a través de la historia. Seguimos compartiendo en la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Ángela, por compartir con nosotros este espacio, esta información que seguramente les es muy útil a todos los que nos están acompañando esta noche. Quiero aprovechar también para compartir con ustedes los comentarios que estamos recibiendo, ¿no? Nos dice Marisú Rueda Altés, saludos desde Washington, D.C., soy pediatra peruana y me encanta lo que están haciendo. La educación sexual es fundamental para niños y niñas para asegurar un desarrollo físico y psicológico de manera saludable. Muchas gracias, Marisú. También tenemos el comentario de Ana María Cáceres Medina. Muy importante y necesario que los jóvenes conozcan sobre este tema, así podrán tomar decisiones informadas y razonadas. Muchísimas gracias a los que nos siguen acompañando. Vamos a continuar entonces. Esta vez vamos a ingresar ya a nuestro tercer bloque. Les pido por favor que nos vayan también haciendo sus preguntas, las preguntas que tengan en los comentarios para en nuestro último bloque podremos también resolverlos lo que el tiempo también lo que el tiempo también nos permita, ¿no? Entonces ingresamos a un tercer bloque
Esta vez va a empezar Mafer, María Fernanda Torres. La pregunta es, ¿cómo implementar la ESI, la educación sexual integral, desde la tutoría y orientación educativa en la modalidad de educación a distancia? Por favor, María Fernanda, iniciamos. Gracias, Alejandra. Tenemos diferentes estrategias para abordar e implementar la educación sexual integral desde la tutoría educativa, pero no solo desde la tutoría y orientación educativa, sino todas y todos los docentes estamos invitados a poder generar estas estrategias también, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver con reflexionar sobre nuestras propias actitudes en relación a la educación sexual integral. Cada una de nosotros, las personas que están en este momento, cada una y cada uno de los docentes, tienen una historia de vida, tienen una propia historia de crianza. Venimos de una sociedad que lamentablemente es muy machista y ha sido muy injusta durante muchos años, entonces tenemos que reflexionar acerca de nuestras propias percepciones, nuestras propias actitudes en relación a la sexualidad, a la educación sexual integral, al enfoque de igualdad de género, a la violencia de género, a la salud sexual, a la diversidad sexual también, a todos estos temas acerca de los cuales se han construido también diversos mitos. Tenemos que desterrar estos mitos, pero también haciendo una propia reflexión de nuestras propias actitudes, de cómo somos en nuestra propia vida personal también, qué pensamos, porque esto lamentablemente, si es que nuestras actitudes están de acuerdo, por ejemplo, con los mitos que ya hemos mencionado al inicio de esto lo podemos llevar también a la escuela, estudiantes, y no es la idea, ¿no? La idea es que podamos reflexionar y también tener un propio pensamiento crítico como docentes. Entonces, es importante reflexionar y cuestionar aquellas actitudes estereotipadas para poder cambiarlas y para poder luchar contra ellas, para poder realmente implementar una educación sexual integral. Es importante que asumamos el compromiso de emplear un lenguaje no sexista. Siguiente lámina, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un lenguaje no sexista? Hablamos de un lenguaje inclusivo, un lenguaje que incluya a las mujeres también, igual que a los hombres, porque históricamente no hemos sido reconocidas en el lenguaje. Entonces, existe diversos éticos a los que hay que basarnos para poder usar el lenguaje inclusivo, como la igualdad, la justicia, la dignidad, el respeto a los derechos humanos. Entonces, es fundamental que el lenguaje sea inclusivo, pero algunas pautas para esto. No necesariamente un lenguaje inclusivo implica únicamente las y los docentes cada uno de los pronombres. Lo que nosotros podemos hacer es también usar un lenguaje neutral para bien a todas las personas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede propiciar una neutralización del género en nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, estas orientaciones van dirigidas a los niños del ejército. Entonces, en vez de esto, podríamos decir, estas orientaciones van dirigidas al estudiantado, ¿no? Así estamos incluyendo a niñas y niños, adolescentes y a una mayor cantidad de personas. O es muy común también, ¿no? Se dice el padre del estudiante tal, ¿no? Y su esposa, que es, no debería ser así tampoco, el padre y su esposa, porque cada uno tiene un nombre también, pero favor de acercarse a dialogar, es decir, la familia del estudiante Pérez, favor de acercarse a dialogar. ¿Por qué? Porque las familias también son diversas, porque las familias no únicamente están compuestas por un padre y una madre. Hay muchas familias compuestas por madres, por únicamente madres o únicamente padres, y sus hijos están compuestas por abuelos, tíos, entonces las familias son muy diversas. Entonces es muy bueno que usemos también el término familia cuando nos queramos referir a padres o madres y familia que se haga cargo de un estudiante, ¿no? Entonces hay que realizar el lenguaje y esta es una de las condiciones también para poder implementar la educación sexual integral, crear un lenguaje no sexista que invisibilice a las mujeres, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos como otra estrategia identificar la necesidad de educación en relación a la ESI
de niñas y niños según la etapa en la que se encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Podemos recoger información de estudiantes y sus familias sobre las necesidades de educación, tomando en cuenta la confidencialidad y explicando a las familias acerca de por qué estamos empleando estos cuestionarios, por qué haciendo estos focus group, por qué estamos buscando tener información de los intereses y las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Siempre es bueno pensarlo porque hablar de sexualidad también no es tan sencillo. Hay algunas familias que podrían ser reticentes a hablarlo, entonces es bueno hablarlo y poder explicarles cuáles son los fines de recoger información. Pero podemos hacer, una vez que conversemos con las familias y que todo esté conversado y diálogo, se pueden hacer entrevistas individuales, telefónicas, grupales o grupos focales, usar diferentes plataformas que tenemos hoy en día como el Zoom, cuestionarios también, conocimientos, actitudes o prácticas aplicados no solo a los estudiantes sino también a sus familias, por ejemplo, usar el form que sirve para hacer formularios y para poder identificar ahí interés. Toda esta comunidad está interesada en dialogar temas, entonces consultamos a toda la comunidad cuestionarios y te dicen que el tema más importante acerca de que quieren dialogar es la prevención del embarazo adolescente, por poner un o la prevención de los abusos sexuales. Entonces, nosotros es bueno que recojamos información para que demos información también de todo lo que necesitan las familias y necesitan nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada contexto, debemos adaptar la implementación de la ESI para que responda a las problemáticas locales, regionales. Ahorita están conectados muchos docentes de diferentes regiones. Entonces, cada localidad y cada región tiene una problemática también en particular. Y también es importante tomar en cuenta que estamos en un periodo de emergencia sanitaria y que nuestros estudiantes, a pesar de que están mayormente en sus casas, están enfrentando muchos riesgos, porque como vemos las cifras se elevan a pesar de que pasó una cuarentena larga en sus casas, ¿no? Entonces también riesgos en nuestras casas también. Siguiente, por favor. También podemos alinear la implementación de ESI para que responda a las políticas públicas, a los planes nacionales. Ya lo he mencionando también Víctor y Ángela, Política Nacional de Igualdad de Género, el Proyecto Educativo Nacional, recientemente aprobado. Tenemos que alinear también para que respondan acerca de diferentes problemáticas. Algunos de los temas que podemos usar son el tema de la identidad, el cuidado del cuerpo, la corporalidad, el pensamiento crítico, el comportamiento ético sobre aspectos vinculados a la sexualidad. Existen muy lamentables que se están dando en nuestro contexto actual, que ya lo he ido a mencionar, violaciones grupales en jóvenes. Entonces, por ejemplo, podría ser un tema para también hablar acerca del comportamiento ético, cómo promovemos que este tipo de cosas desde la escuela ya se conversen para poder promover que no haya este tipo de conductas en nuestros estudiantes, ¿no? Cuando salgan de la escuela de comportamientos éticos. La autonomía y el autocuidado, y se pueden abordar también los temas de afectividad, relaciones interpersonales, los temas de violencia, y así muchos otros temas de educación sexual integral. Luego, también podemos planificar la implementación de la ESI desde la TOE, desde la tutoría y orientación educativa. Siguiente lámina, por favor. Pero siempre tomar en cuenta que todas las docentes y todos los docentes estamos invitados a implementar la educación sexual integral. Eso también quiero dejar claro, porque estamos hablando desde la TOE, pero también están invitados todos los docentes a poder aplicar esto que ya voy mencionando, ¿no? Incluir en su plan de trabajo de orientación educativa y convivencia escolar de cada escuela las acciones vinculadas a la ESI, cómo se va a dar el acompañamiento a las estudiantes a lo largo del año, cómo se va a hacer el trabajo con las familias y las comunidades, diseñar el acompañamiento tomando en consideración las diversas herramientas e instrumentos que ya está compartiendo el Ministerio de Educación. Este no es el único webinar que hemos tenido otros pasados también con especialistas de tutoría de las diversas regiones del país, hemos tenido otros webinars con otros especialistas de convivencia, entonces no es el único, y ya estamos también socializando las
esas orientaciones que se han ido haciendo. Hay orientaciones para docentes y tutores sobre el acompañamiento socioafectivo en la modalidad a distancia y en el marco de la emergencia por COVID-19, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta también. El seguimiento, entonces, tomando en cuenta estas herramientas y documentos sugeridos, pero todos se pueden adaptar a la distancia usando fichas de registro, de acompañamiento, registros de acuerdos, haciendo planes de seguimiento a través de las plataformas virtuales de las que ya hemos ido hablando hace un momento, ¿no? Y otra estrategia también, y que es sumamente importante, es la participación estudiantil, promover la participación estudiantil de las y los estudiantes, para que se en los asuntos públicos de su interés, porque en realidad los estudiantes son quienes están viviendo su sexualidad, son quienes necesitan la información adecuada para poder enfrentar y tomar las decisiones responsables que deban tomar. Tienen que saber que existe la violencia de género, cómo pueden prevenirla, cómo pueden llevar una educación con igualdad de género, cómo pueden vivir sin estereotipos, libres de estereotipos, que podamos empoderar a niñas, a niños desde muy pequeños. Entonces hay que promover una participación estudiantil desde que son muy chicos y chicas. ¿Por qué? Porque ellos son quienes están viviendo todas estas problemáticas, son quienes están enfrentando esto, hay que darles la voz también. Entonces existen múltiples organizaciones actualmente, chicas y chicos, que ya el ministerio también tiene una participación de estudiantes de secundaria, por ejemplo, pero también hay muchísimas otras organizaciones en las diversas regiones, así que les invito a que puedan promover la participación estudiantil de sus estudiantes para que trabajen estos temas, porque están muy interesados en trabajar estos temas, muy interesados también, ¿no? Motivarlos a que se agrupen en organizaciones que ya existen o crear nuevas organizaciones para trabajar la ESI, acompañar los procesos donde las y los estudiantes identifiquen, reflexionen, propongan acciones en favor. Hay muchos grupos que ya están trabajando esto del enfoque de género también, y a favor de una educación integral, porque las investigaciones lo dicen, reconocen que todavía la educación sexual integral no se está implementando como que ellos necesitan más información, necesitan participar más, necesitan hablar de estas problemáticas para que enfrentemos todos los problemas que ya hemos vivenciado y que ya hemos mencionado al inicio de la sesión también. Gracias. Muchísimas gracias, Maffer, también por lo que nos has compartido. Es cierto, es necesario involucrar a los estudiantes, a los padres de familia, a la comunidad educativa en general, ¿no? Y justamente en este sentido nos comenta, por ejemplo, Maxi Sánchez, la ESI no solo debe estar en la tutoría y orientación educativa, sino más bien en las demás asignaturas que suman y consolidan los aprendizajes. No, de acuerdo, Maxi, y también eso es lo que nos indica el currículo nacional, ¿no? La idea es que podamos transversalizarlo en todas las áreas que desarrollamos en las escuelas. Eliseo Adelino Custodio Coronel nos dice: saludos desde la cuna de José Faustino Sánchez Carrión, la fiel e ilustre ciudad de Huamachuco, La Libertad. Interesante tema que busca concientizar a nuestra familia y sociedad. Muchísimas gracias, Eliseo. Zoila Hernández nos menciona: es importante educar a nuestros estudiantes desde la infancia, no solo para evitar agresiones, sino también para que tengan la valentía de afrontar de manera responsable y madura la sexualidad. Muchas gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo. Les comento que ya vamos a ingresar a nuestro bloque de preguntas. Les agradecemos que puedan ir colocando también las inquietudes que tengan. Ahora le pido por favor a nuestra invitada de UNICEF, a Ángela, que también pueda compartir con nosotros cómo implementar la ESI desde la orientación educativa permanente en la modalidad de educación a distancia. Perfecto, vamos a compartir nuevamente. Entonces,
Lo primero que les quiero comentar es que a diferencia de otros tipos de aprendizaje como el lenguaje o las matemáticas, en el cual él o la docente sabe más que sus estudiantes, ¿verdad? En el caso de la educación integral de la sexualidad, el aprendizaje es horizontal. ¿Esto qué significa? Que aprenden tanto nuestros alumnos y alumnas como nosotros, ¿no? Y cada año vamos a ir acumulando más experiencia respecto a qué contenidos, cómo darlos, cómo hacer este aprendizaje más participativo, más entretenido y sobre todo con mayor impacto en términos de darnos herramientas para solucionar los problemas que encontremos en nuestro entorno. Entonces, ¿qué elementos tenemos que tomar en cuenta? Como ya había mencionado Maffer, ¿no es cierto? El tema del autoaprendizaje, estar continuamente haciendo una reflexión crítica respecto a cómo hemos aprendido nosotros sobre sexualidad, cuáles son las ventajas, las desventajas, qué nos hubiese gustado hacer distinto, ¿no? Mantener la mente absolutamente abierta a nuevas preguntas, a nuevas formas de expresarse, porque cada generación de jóvenes, y esto lo saben mucho más quienes llevan muchos años en la docencia, cada generación presenta sus propias características, preocupaciones y formas de ver la vida. En segundo lugar, siempre explore cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen sus alumnos, cuáles son los principales mitos. Haga eso cada vez que pueda y sobre esos mitos que usted encuentra, diseñe propuestas educativas para resolver, ¿no? Identifique con qué recursos puede trabajar dentro o fuera del ministerio, preferible los del ministerio, pero también ahora en YouTube los chicos encuentran lo que quieren buscar. Entonces, entre que ellos lo busquen solo y lo vean acompañado de un docente, mejor acompañado de un docente que les puede ayudar a cuestionar. Prepárese y actualícese permanentemente, haga un mapeo de los recursos locales con los que cuenta en su comunidad, por ejemplo, de organizaciones a las cuales pueda derivar a sus estudiantes o que pueda hacer visitas guiadas junto con ellos. El tema de las visitas guiadas es una herramienta poderosísima para generar autoconfianza, manejo del entorno y una serie de factores que ustedes conocen mejor que yo. Construya, recopile un banco de preguntas que les hacen sus alumnos y alumnas sobre sexualidad. Ponga ahí las respuestas que usted da, pueden ser adecuadas, inadecuadas, pueden mejorar con los años, pero en particular comparta este banco de preguntas con otros docentes y vayan construyendo juntos una comunidad de aprendizaje en temas de sexualidad. Hace falta y les va a servir. En siguiente lugar, garantice la confidencialidad y la confianza con sus estudiantes. En primer lugar, si algún estudiante les pregunta algo, ustedes exploren realmente qué quieren saber y den una respuesta pertinente a la duda. Y si no saben qué contestar, digan abiertamente, mira, qué interesante pregunta, sobre eso no he investigado, necesito más información, te contesto en la siguiente sesión o clase y averigüen. Eso es mucho más honesto, motiva mucho más la confianza de sus estudiantes que inventarles una respuesta. Garantice el anonimato, establezca algún sistema mediante el cual recoger dudas o preocupaciones y que no se registre el nombre ni nada de eso. Antes, en la realidad, digamos, era más fácil porque uno hacía una cajita y ahí iba metiendo papel, ¿no? Iba metiendo sus preguntas en un papel y ya está. Y claro, algunos docentes empezaban a ver el tipo de letra, pero no. Hay que garantizar el anonimato, ¿sí? Pero se puede establecer algún mecanismo virtual, inventar un correo, que sea, qué sé yo, misdudas@hotmail.com y que todo el salón maneje ese correo y ahí escriben sin poner su nombre, ¿no? Utilizar sus actividades diarias, porque como bien han mencionado mis colegas, la sexualidad es transversal a todo el currículo y todas las materias, desde el análisis de una poesía hasta el cálculo de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Pueden usar
muchísimos ejemplos en cada una de sus materias, ¿no? Usar las noticias para cuestionarlas con los alumnos puede ser una buena práctica al inicio de cada clase. ¿Qué noticia les ha llamado la atención y por qué? Tener una base sobre las fechas conmemorativas más importantes, por ejemplo, la Semana de Prevención de Embarazo en Adolescentes, el Día de Prevención de VIH, etcétera, también puede ser un recurso para que sus estudiantes participen, investiguen y fortalezcan sus habilidades y competencias en estos temas. Vamos a ver la siguiente. También en este aprendizaje, incluso más que muchos otros, se promueve un enfoque de aprendizaje intergeneracional. Aprendamos los viejos y los jóvenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se estimula una investigación activa sobre la evolución histórica de la sexualidad. Traducido, ¿qué significa? Por favor, pregúntenle a su papá, mamá o adulto dentro de su casa cómo es que se le declaró a su pareja, cómo hizo cuando rompió con su primer amor, etcétera, etcétera, cómo se bailaba, cómo era el enamoramiento, cómo se declaró, en fin. Y eso que recopilan sus estudiantes, compártanlo en el salón. Con esas reflexiones, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, cómo se imaginan que va a ser en el futuro, ¿no? Y lograr en este sentido un involucramiento activo, no solo de las y los estudiantes, sino también de su entorno. Quienes hemos hecho clases con padres y madres en las escuelas, sabemos lo duro que es que participen los papás en esto. Durísimo. Más los papás que las mamás incluso, ¿sí? Entonces también tenemos que crear dinámicas y cosas que hagan que ellos se motiven. Aprovechemos esto. Aprovechemos que algunos papás tienen acceso y hagamos estas actividades, digamos, sin la excusa de no puedo estar, ¿no? Para esto fortalezca alianzas, identifique aliados estratégicos en su comunidad, tenga una relación cordial. Si hay organizaciones que tienen oferta educativa, revisen la oferta y trabajen junto con esas organizaciones. Les ahorran tiempo a ustedes, hay recursos mejor utilizados. Revisen la oferta educativa, que sea coherente con el currículum, ¿sí? Que vaya de acuerdo al currículum, eso sí es muy importante. Identifique y derive cuando hay temas muy complejos, como el caso de abuso o que uno no sepa. Por ejemplo, en una investigación que yo hice hace algunos años, encontré que 1 de cada 10 estudiantes había sido víctima de abuso sexual y que la proporción era 2 mujeres por cada hombre. Eso significa que la proporción de abuso sexual es muy alta. Y no nos han enseñado, no nos han dado los recursos para trabajar estos temas, ¿sí? Entonces es muy importante cuando no sepamos, porque lo primero es proteger, ¿no? Proteger y no hacer daño. Entonces cuando no sepamos, tenemos que saber a quién derivar, quién conocemos, qué organización conocemos que puedan atender, orientar, derivar. Hay una pregunta al final sobre este tema, así que ahí me voy a explayar un poco más. Siempre tomen en cuenta 2 elementos. Primero, si el niño, niña o adolescente está de acuerdo en que se le dé orientación sobre el tema, si es que hay un caso de abuso, por ejemplo, si está de acuerdo, porque se dice, no, yo no quiero hablar de esto, por favor hay que respetar los espacios individuales. Y segundo, hay que respetar la seguridad, porque no sabemos lo que le puede pasar a este niño o adolescente cuando regresa a su hogar. Practiquemos más el uso de recursos, el uso de recursos tecnológicos y culturales. Lo bueno de la pandemia, a ver, saquémosle algo bueno. Durante muchos años se habló de las TIC. Y las TIC para arriba y para abajo y nadie las usaba. Ahora nos ha obligado a usarlos todos, ¿no? Hemos aprendido a hacer encuestas en línea, evaluar en línea, tomar asistencia. Entonces, hay recursos todavía que no conocemos, compartamos qué recursos, aprendamos a usarlos, ¿no? Trabajemos, involucremos a las familias y a las comunidades. Escuela de padres, con madres, con tutores, podemos organizar una charla, podemos organizar un cineforum,
invitando a alumnos y padres y madres y compartir qué piensan y que compartan generacionalmente qué piensan. Y también revisemos, por favor, la oferta del Minedu, ya como mencionó Víctor, la web Aprendo en Casa tiene muchos recursos, y también otros recursos como YouTube y otros que tengan a su alcance. Vamos con la siguiente sección. Muchas gracias por compartirnos también estas respuestas, Ángela, por las intervenciones, por las explicaciones que nos están compartiendo. Me queda claro que nos están llevando a la reflexión. Voy a compartir el comentario de Andrea Alcala. Nos dice, me alegro que se resalte este tema. Tenemos que abrir la comunicación sobre la sexualidad para tener una sociedad más saludable. Así es cierto, concordamos completamente contigo, Andrea. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, para poder concluir con este bloque y en el marco de la pregunta que estábamos viendo, cómo implementar la ESI desde la orientación educativa permanente en la modalidad a distancia, le pido a Víctor que nos comparta cómo puede entonces implementarse la ESI en el caso de la tutoría y orientación educativa. Y hemos visto que puede implementarse en las distintas áreas, ¿no? Pero específicamente en TOE, ¿cómo se puede implementar, Víctor? Gracias, Alejandra, por la pregunta. Sí, un poco para recordar, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos estos espacios, ¿no? Los lunes en este horario dirigido justamente a la comunidad educativa, especialmente a los docentes, y ya en algún momento habíamos conversado y dialogado justamente sobre la importancia de implementar la tutoría y orientación educativa en el marco de la educación a distancia. Y ahí justamente quiero refrescar un poco las estrategias que desde la TOE tenemos, ¿no? Tenemos el abordaje de la tutoría individual, tenemos la tutoría grupal, tenemos la orientación educativa permanente, el trabajo con familias y comunidad, y lo que ya había señalado Maffer, la participación estudiantil. Voy a conversar y voy a proponer algunas ideas, algunas sugerencias que podríamos nosotros implementar en el marco de las diferentes estrategias de la TOE. En el marco de la tutoría individual, ¿no? Como ya lo ha señalado también Ángel, es importante identificar qué estudiantes necesitan justamente este acompañamiento personalizado para poder atender sus diferentes necesidades de orientación. Entonces, si bien tenemos que priorizar, ¿no? algunas intervenciones por el tiempo y por los recursos, mucho más en este contexto, entonces es necesario recoger información de nuestros estudiantes y sobre todo identificar si tenemos estudiantes que vienen en alguna situación de riesgo, ya sea por un tema de embarazo adolescente, por un tema de violencia de género, violencia sexual, violencia cibernética, trata de personas, en fin, identificar a estos estudiantes, ¿no? que pudieran estar en una situación de riesgo y sobre todo con ellos priorizar la atención personalizada, la tutoría individual, que justamente ya Ángela ha señalado cómo se tiene que dar este espacio, ¿no? Sin simplificar, más bien con una horizontalidad y una honestidad fundamental, y lo podemos realizar a través de diversos espacios, por ejemplo, una llamada telefónica, una videollamada, correo electrónico, mensajería por SMS o mensaje de texto o mensajerías instantáneas como por ejemplo el WhatsApp. Entonces podemos utilizar estos espacios para continuar brindando la tutoría individual mucho más en este contexto, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos este árbol de decisiones que nos puede ayudar a identificar quiénes de nuestros estudiantes podrían en dónde deberíamos priorizar la atención, ¿no? Entonces le podría pasar un cuestionario virtual o una ficha no virtual en donde pueda identificar situaciones de riesgo y sobre todo a estos estudiantes, brindarles la atención personalizada de manera urgente, ¿no? También la otra estrategia que tenemos de la tutoría es la tutoría grupal, ¿no? Este espacio enriquecedor en donde se comparten experiencias, percepciones, opiniones, se argumentan y se dialoga y se genera un vínculo muy importante. Entonces también podemos aprovechar para poder implementar diversas temáticas de la ESI para poder atender las necesidades de orientación. Podríamos realizar, por ejemplo, ahora que está en el contexto esta situación de violencia de género, ¿no? que se ha visto en las noticias, podríamos implementar justamente un poco una sesión de tutoría grupal sobre la importancia del consentimiento, la autonomía, ¿no? la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de género, la prevención de la violencia,
y podemos emplear diversos, dependiendo de la conectividad de las y los estudiantes, emplear algunos escenarios como por ejemplo plataformas virtuales o tutorías por WhatsApp, como se han venido implementando. Entonces podemos continuar brindando este acompañamiento grupal para atender diferentes necesidades. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de cómo podemos implementar la tutoría grupal, ¿no? A través de un entorno virtual, ¿no? Sobre un tema, en este caso sobre los mitos del amor romántico que sustentan la violencia de género y cómo nosotros desde nuestro rol como tutor o tutora podemos brindar el acompañamiento, generar la reflexión, generar el debate, el análisis, sobre todo que las y los estudiantes puedan proponer alternativas de solución y de involucramiento. Otra estrategia que tenemos es la orientación educativa permanente, es decir, recordemos que el ser orientador es inherente a la labor docente, es decir, si ve una situación en donde se reproducen estereotipos, se naturalizan situaciones de violencia o se refuerzan actitudes que denotan violencia, tengo que intervenir, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la web del ministerio y se está transmitiendo la experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa y un estudiante o un usuario hace un comentario que naturaliza la violencia, entonces tengo que intervenir porque justamente esa es parte de mi rol como tutor y tutora y como docente. Entonces tengo que siempre estar atento para poder intervenir en ello. También aprovechar las fechas conmemorativas que tenemos en el año escolar para poder colocar y reflexionar sobre diversos temas, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos tenido, el 26 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente para poder reflexionar al respecto. Y finalmente, pues tenemos el trabajo con familias y comunidad, ¿no? Que dependiendo de la conectividad también debemos de seguir dialogando e interactuando con las familias, ¿no? Y hemos ya tenido en otros eventos justamente experiencias de cómo se vienen haciendo. Algunos a través de llamadas telefónicas, ¿no? Llamadas telefónicas tipo videoconferencia, donde se agrupan 3, 4, 5 usuarios, o plataformas virtuales, o escuelas de familia también a través de otros medios, como por ejemplo el WhatsApp. Y el trabajo con la comunidad es importante, ¿no? Recordar que la institución educativa está siempre en un contexto, en un territorio, y hay aliados con los cuales podemos sumar para implementar la ES. Tenemos los establecimientos de salud, los centros de salud mental comunitaria, los centros de emergencia mujer, la comisaría, la fiscalía, organizaciones aliadas, organizaciones de sociedad civil, ¿no? Que también desean y buscan colaborar en la implementación de la ESI, y con ellos podemos articular justamente para trazar y desarrollar actividades en conjunto. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Víctor, a ti por compartirnos también esta información desde la TOE, la Tutoría y Orientación Educativa. Continuamos, hemos visto que nos han enviado saludos desde Puno, de Ayacucho, sigue con nosotros también desde San Martín, desde Huaraz, desde la UGEL Ventanilla, de aquí en Lima. Nos comparten saludos también desde la UGEL Acomayo, en Cusco, desde la IE Baltasar Ramos Juárez, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, por seguir acompañándonos. Ya estamos ingresando a nuestro último bloque de preguntas y hemos ido revisando también las preguntas que ustedes nos han compartido. Son muchas, sabemos que el tema amerita tal vez poder y tendremos tal vez otros webinars para poder incorporar todas las preguntas, pero vamos a comenzar con algunas de ellas. Esta vez le pido por favor a Víctor que pueda empezar con la primera pregunta. Es de...
Continuando entonces con nuestro webinar, vamos a ingresar al bloque de preguntas. Le pido por favor a Víctor que pueda respondernos, ¿es opcional la ESI? ¿Por qué? Ok, recordemos lo que habíamos señalado, que la ESI está sustentada, primero que la ESI es un derecho humano, ¿no? Y como derecho humano nos corresponde justamente poder acceder a este derecho porque a la vez nos habilita a otros, es decir, el recibir educación sexual integral nos favorece para nuestro bienestar y nuestro desarrollo integral. Entonces, es algo que nos favorece, es algo que nos va a aportar en nuestra vida para poder afrontar diversas situaciones, no es algo opcional, ¿no? Sino es algo que justamente al recibirla nos coloca en una mejor posición, ¿no? Para poder afrontar diversas situaciones de riesgo. Y además, la ESI, ¿no? Tiene un marco normativo nacional, ¿no? Que está sustentada en diferentes leyes, políticas, planes, que justamente invitan a que el sector de educación pueda implementar la educación sexual integral en la educación. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Continuamos con la pregunta. Esta pregunta va para Ángela, por favor. Nos dice César Herrera, ¿cómo manejar o qué estrategias utilizar para manejar la brecha generacional entre docentes y estudiantes? Bueno, ok. ¿Cómo manejar la brecha? Bueno, aprendiendo, todos tenemos que aprender, todos tenemos que meternos a trabajar nuevas formas de comunicación. Al principio cuesta, hay cierta resistencia, pero podemos hacerlo. Una metodología, por ejemplo, que podríamos usar es trabajemos obras de teatro con nuestros alumnos, ¿no? Dividámoslos en grupos, que cada grupo prepare una actuación, cada uno desde su casa, cada uno ve cómo ambienta, cómo era, por ejemplo, la educación sexual en el pasado, cómo se la imaginan en el futuro, cómo es ahora, 3 grupos de trabajo. Y entonces, durante la clase, cada grupo presenta y después se analiza, o podemos en cada clase ir analizando uno de los grupos. Me quedé un poco desconcertada porque en realidad tenía yo acá definida una pregunta que han hecho y te pido permiso, Alejandra, para contestarla, que dice, ¿cómo hacemos con los niños y niñas víctimas de agresión sexual y que las autoridades no hacen nada y pasan años sin que haya justicia? ¿Ok? Este es un tema clave para los docentes porque muchos nos encontramos en el salón con este tipo de casos y no sabemos qué hacer. A veces nos sentimos como superados. Entonces, lo primero que hacemos es darnos cuenta que como docentes tenemos un determinado rol y hay cosas que están bajo nuestra responsabilidad y cosas que no están bajo nuestra responsabilidad. Bajo nuestra responsabilidad está el garantizar que el espacio educativo de esta persona sea un espacio seguro, donde nadie le haga daño. Bajo nuestra responsabilidad está saber dónde poder derivarla para que le den atención, trabajar su autoestima para que se reconozca como una persona valiosa, al margen de las cosas tristes que nos pueden pasar en la vida, que seguimos siendo un ser humano valioso, no importa lo que nos pase. Y el trabajo con las autoridades ya es otro tipo de trabajo que tiene que ver con advocacy, tiene que ver con recopilar evidencia, etcétera, ¿no? Que eso ya escapa un poco a la capacidad de los docentes. Discúlpame, Alejandra, pero la pregunta se quedó en el tintero. Muchas gracias por responderla. Igual, Ángela, te agradecemos. De todas maneras, sabemos que como docentes hay protocolos que se tienen que seguir en casos de violencia sexual, y justamente Víctor nos ha dado toda la ruta donde pueden encontrar información en la plataforma también de Aprendo en Casa, donde podrán encontrar también recursos relacionados. Vamos a una última pregunta. Por favor, te pido, María Fernanda, que puedas responder cómo se relaciona la ESI con la parte afectiva de la persona, ¿no? Y esta pregunta surge a partir del comentario que nos hacía llegar Rómulo Eduardo Álvarez, ¿no? Nos decía que a veces la parte afectiva está descuidada. Entonces, por favor, Mafer, si puedes responderla. De hecho, ¿cómo se relaciona la ESI con la parte afectiva
todo en realidad. Hay algunos países donde incluso los programas de educación sexual integral son programas de educación socioafectiva, no afectiva. Entonces, está muy involucrada la educación sexual integral con la parte afectiva de la persona, no estamos hablando de únicamente una sola dimensión. Ha sido mencionado a lo largo de la sesión de hoy, ¿no? No solamente la dimensión biológica o no solamente lo sino va mucho más allá y tiene con la afectividad desde que son niños nuestros estudiantes, ¿no? Desde que son niños a expresar sus emociones, que normalmente sucede que reprimimos las emociones en los hombres, en los niños, y le decimos, no, tú no llores, sé hombre, tú no puedes llorar, tú no debes llorar. Eso es lo que no debemos hacer, sino debemos dejarles expresar libremente. Eso es parte de su afectividad, eso es parte del desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Ya parte de la sexualidad, al hablar de la afectividad, también tiene que ver las relaciones de saludables, sanas, cómo evitar la violencia, relaciones de pareja, podemos hablar del tema del consentimiento, el tema de los mitos del amor romántico también. Existen algunos mitos que te dicen que esto es normal en una relación de pareja entre adolescentes, por ejemplo, el que te revisen tu celular o que te pidan las contraseñas de tu Facebook o ese tipo de cosas, en realidad cosas que son nocivas, y hay algunos mitos de que, bueno, es por celos, naturalizar los celos son naturales, son normales, todo ese tipo de mitos que existen de pareja, entre adolescentes, forman parte también de la... Y así hay muchísimos temas. En realidad, la sexualidad y la actividad están totalmente vinculadas, ¿no? Vinculan para nada desde en toda la trayectoria de que son niñas y niños hasta la adultez y hasta que nos morimos. Gracias. Así es, Mafer, muchas gracias. Y ya estamos concluyendo con este webinar. Igual queremos dejarles algunas ideas fuerzas para aquellos, sobre todo, que tal vez no nos han acompañado desde el inicio, ¿no? Entonces, al inicio de este webinar, Víctor nos planteó el marco general en el que se establece la ESI, y este responde tanto al CENEF como al PEN 2036 y al RBM 93-2020. En el bloque 1 hemos conversado sobre algunas razones que nos llevan a comprender la importancia que tiene la educación sexual integral, la ESI, de acuerdo a los casos reportados, ¿no? La pandemia nos está permitiendo visibilizar más las desigualdades y las situaciones de violencia sexual y desprotección también. Como educadores es responsabilidad apoyar el desarrollo integral de los estudiantes, así como cumplir con los compromisos que se tienen tanto a nivel nacional como internacional del sector, en lo que refiere al Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente, la Política Nacional de Igualdad de Género, el Plan Nacional de Juventud, entre otros. Asimismo, porque la educación sexual integral presenta un carácter preventivo frente al embarazo adolescente, informa sobre los derechos e invita a las familias y estudiantes a reflexionar y cuestionar mitos que refuerzan las desigualdades y a dialogar también sobre el tema. En el bloque número 2 hemos visto cuáles son las características que presenta la educación sexual integral, entre las que resaltan que es integral, que es científica, que es progresiva, participativa, que tiene un carácter formativo y preventivo, que se fundamenta en los enfoques transversales, las competencias y capacidades que nos presentó también Ángela. En el último bloque hemos tratado sobre la implementación de la educación sexual integral desde la tutoría y orientación educativa en la modalidad a distancia. Para ello es claro que necesitamos empezar por nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes que tenemos hacia la educación sexual integral? Asumir el compromiso de un lenguaje no sexista, que nos conversaba también Mafer, la identificación de las necesidades según el nivel y la etapa madurativa del estudiante, eso también es muy importante. Promover la participación estudiantil a través de conversatorios, de diálogos, reflexionar diariamente, considerando también algunas fechas conmemorativas, como nos comentaba Víctor. Por ejemplo, ahora viene el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
y es una oportunidad para también reflexionar con los estudiantes. Brindar un ambiente seguro y de confianza a nuestros estudiantes para que estén libres de prejuicios, buscar posibles aliados de la comunidad, explorar y dialogar sobre los mitos y trabajar con las familias de la mano. Desde la TOE podemos implementarlo desde la tutoría individual y grupal cuando identificamos necesidades de orientación relacionadas con la educación sexual integral, cuando observamos o escuchamos lenguajes, chistes, entre comillas, ¿no? que refuerzan los estereotipos, que promueven las desigualdades e incrementando la participación de estudiantes para identificar, para reflexionar y deliberar sobre asuntos como la violencia de género o el embarazo adolescente, y también cuando articulamos con la comunidad en general. ¿No? De esta manera hemos llegado al final de nuestro webinar. Agradecemos a nuestros invitados, a María Fernanda, a Ángela Sebastiani, a Víctor Vázquez, por habernos acompañado y por compartirnos desde su experiencia, desde los conocimientos que tienen, este espacio virtual, en la intención de continuar entonces con la reflexión sobre la implementación de la ESI en nuestro trabajo pedagógico. Los invito a, por favor, compartirnos unas palabras de despedida. Por favor, María Fernanda, empezamos contigo para ya ir cerrando. Gracias. Primero, agradecer al Ministerio de Educación por esta invitación y a UNFPA por todo lo brindado durante todo este año para brindar asistencia técnica al Ministerio de Educación. Personas que se han conectado al evento el día de hoy, principalmente a las que han estado conectados de diferentes regiones, porque en sus manos la implementación de la educación sexual integral, en sus manos está poder enfrentar las problemáticas de las que hemos hablado el día de hoy. Tenemos de la mano de las familias y de la mano de las comunidades, no solamente por los compromisos que tenemos como país, sino sobre todo por los grandes índices de violencia que tenemos que luchar por enfrentar de violencia, tenemos que luchar por enfrentar los estereotipos de género que tenemos en nuestro país. Las mujeres merecen vivir libres, dignidad y sin ser juzgadas y sin ser también, ¿no? Entonces necesitamos cambiar esta realidad en nuestras manos. Como docentes también está un aporte poder formar ciudadanas y ciudadanos que puedan lograr esto, ¿no? Este espacio, y en la intención de continuar con la reflexión sobre la implementación de la ESI, a cada una y a cada uno que se pregunten y que reflexionen con qué puedo hacer yo desde mi rol docente para enfrentar a la violencia que estamos atravesando como país, qué puedo hacer yo contribuir a que no sigamos construyendo niños agresores que más adelante los puedan ser tratados por igual, mujeres tratadas por igual, ¿no? Entonces, ¿eso qué puedo hacer como docente? Esa pregunta se las dejo como reflexión. Gracias. Gracias, Maffer. Continuamos contigo, Ángela. Ángela, no te escuchamos, por favor, ¿puedes activar tu micro? Aquí, ya lo vi. ¡Ah! Muy divertido, ya me había mandado medio discurso. Bueno, esto de cómo podemos manejar la tecnología entre los jóvenes, ¿no? Cómo cerrar las brechas digitales, les acabo de dar un ejemplo de cómo cerrarla. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Minedu por la invitación, a UNICEF por permitirme estar acá con ustedes, con un panel realmente de lujo, gente que conozco de cerca su trayectoria y aprecio mucho. Quisiera agradecer a Patricia Mendoza, que ha estado ahí arduamente tratando de interpretar lo que hemos dicho. Debe quedar cansadísima después de la sesión. Muchas gracias, Patricia. A modo de conclusión, quiero
decirles que el tema de la sexualidad es un tema visible, es un tema que ustedes van a ver en sus alumnos. ¿Cómo se ve? Se ve cuando su alumno o alumna conoce y valora su corporalidad, si habla de la sexualidad con confianza y libertad, si se cuida y cuida de otros de manera informada y segura, si expresa sus afectos de forma placentera y recíproca en un marco de derecho. Si ustedes ven eso, significa que están haciendo un buen trabajo. Para buscar información, les recomiendo revisar las orientaciones técnicas internacionales para la educación integral de la sexualidad, son del 2018, hay una primera versión del 2009, esta es mucho más completa. También que es importante como docentes en un aprendizaje como este, donde uno aprende, qué sé yo, a ser buena persona, a ser honesto, honesta, etc. En este aprendizaje hay que predicar con el ejemplo. Entonces enfrentemos continuamente nuestros propios temores. Incorporemos la sexualidad a la educación sexual de una manera positiva, con conocimiento, con seguridad, con sentido de humor, porque la sexualidad no tiene por qué ser un tema aburrido o tedioso, ¿no? De esa manera la educación va a fluir. Por último, quisiera dejarles con una frase que es la frase que nos cubre a todos los docentes: si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea, pero sin importar lo que hagas, sigue avanzando hacia adelante. Y la pregunta que les dejo yo de reflexión es, si algo me incomoda al tratar temas de sexualidad, si hay temas que me hacen sentir incómoda, ¿a quién puedo acudir para que me oriente? Aprendamos a reconocer personas y recursos que nos pueden fortalecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela, por compartir con nosotros este espacio. Y Víctor, por favor, culminamos con tus saludos, tus despedidas, perdón. Ok, muchas gracias por la invitación, gracias al equipo que ha estado detrás justamente para poder organizar este espacio, y que esperamos que este espacio pues haya generado una motivación, una animación. Yo estoy seguro que ha motivado y animado a que las y los docentes puedan implementar la ESI desde su rol, y sobre todo reconocer que desde la tutoría y orientación educativa podemos implementar varias estrategias justamente para acompañar a los estudiantes en su desarrollo, poder atender sus diferentes necesidades, y aprovechemos todos los espacios que tenemos, como las fechas conmemorativas que se vienen, como ya lo dijo Alejandra, tenemos la fecha del 25 de noviembre, tenemos la fecha del 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Entonces, aún tenemos semanas y meses para implementar acciones que pueden ser bastante creativas, como por ejemplo análisis de canciones, poemas, dibujos, actividades deportivas. Podemos implementar la ESI desde el arte, desde la cultura, desde el deporte. Entonces, aprovechar todos esos espacios para trabajar con los estudiantes y sus familias. Recordemos que es importante articular, ¿no?, involucrar a las familias en este trabajo que realizamos sobre la educación sexual integral. Para terminar, la pregunta que quiero dejarles es justamente ¿qué necesidades de orientación en relación con la educación sexual integral vemos en los estudiantes? Y una vez que hemos visto estas necesidades, ¿qué podemos hacer de nuestro rol como docentes para atender esas necesidades de nuestros estudiantes? Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. De acuerdo, nunca es tarde para implementar la ESI, aún podemos hacerlo desde el rol que tengamos, ¿no? Les informamos que el webinar va a quedar grabado en el Facebook de Perú Educa. Igualmente pueden ingresar a la página envivo.perueduca.pe y ahí van a encontrar este y los webinars pasados. Los invitamos también, si es que quieren encontrar más información, en la página de Aprendo en Casa pueden ingresar a Encuentra Orientaciones, luego a la opción Familia, después a la opción Somos Familia y finalmente la subsección Seguridad y Protección, y ahí encontrarán mayor información.
Muchas gracias entonces, Ángela, María Fernanda, Víctor y por supuesto Patricia, a todo el equipo que está detrás, desde la parte tecnológica, la parte pedagógica, y a todos los docentes que nos acompañan esta noche, ¿no? Estamos ya concluyendo este webinar organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio y la Dirección General de Educación Básica Regular, con la colaboración del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esperamos que haya sido un espacio útil. También los invito a reflexionar de qué manera podrías empezar a motivar a tus colegas para incluir la ESI en las actividades, pensando en una mirada más institucional, ¿no? Con nosotros será entonces hasta una siguiente oportunidad. Les recuerdo que por favor no bajemos la guardia ante el COVID, que sigamos todos los protocolos que nos indica el MINSA, continuemos con el constante lavado de manos y el uso de mascarilla. Y por eso le pido a nuestros invitados que cerremos con la mascarilla puesta. Muchísimas gracias.